Londres, mayo de 1999. El ministro de Finanzas británico, un tal Gordon Brown, convoca a la prensa y anuncia una decisión histórica. El Reino Unido va a vender casi la mitad de su tesoro nacional, 395 toneladas de oro acumuladas durante generaciones. Oficialmente, la decisión es moderna y racional. El oro duerme en las bóvedas sin generar ni un centavo, mientras que los bonos del Estado sí pagan intereses cada año. Así que el plan es sencillo: vender el metal del abuelo y comprar en su lugar divisas modernas, 40 en dólares, 20 en yenes y sobre todo, 40 en una moneda completamente nueva que acaba de nacer, el euro. 4 meses de existencia. Para 300 millones de europeos, desde quienes hacen las compras en Francia hasta los banqueros en Alemania, hoy fue el primer día laboral para su nueva moneda común, el euro. El gobernador del Banco de Inglaterra se opone firmemente. Para él, el oro de una nación no es una inversión que se optimiza, es un seguro contra la catástrofe. Brown no lo escucha. Peor aún, comete un error de principiante al anunciar públicamente todo el calendario de ventas con 2 meses de anticipación, algo nunca antes visto. El mercado vende antes que él, y el precio cae otro 10% antes de la primera subasta. Recuerden bien esta historia del seguro, vamos a volver a ella. Pero lo que Gordon Brown aún no sabe es que acaba de elegir el peor momento de la historia moderna para vender. Un error tan monumental que los mercados terminarán dándole un nombre y que le costará una fortuna al pueblo británico. Les revelaré la cifra en unos minutos y créanme, es vertiginosa. Pero esta historia plantea sobre todo la pregunta que nos reúne hoy: ¿qué es lo que realmente protege su dinero? Porque actualmente 2 campeones compiten por ese título. Por un lado, un metal con 5000 años de antigüedad, que nació en la explosión de las estrellas, que las naciones más poderosas del mundo siguen acumulando en sus bóvedas. Por otro lado, una moneda que nació hace apenas 16 años en el código de un desconocido, declarada muerta 472 veces por la prensa y que ha resucitado cada vez. Esa moneda es Bitcoin, y en 2025 por primera vez en la historia, estos dos se encontraron cara a cara al mismo tiempo, en la misma tormenta financiera. Y solo uno quedó en pie. Pero ¿cómo es posible que un simple metal amarillo ancestral siga en el trono? ¿Por qué la moneda más revolucionaria de los últimos siglos se derrumbó en el peor momento? Y sobre todo, ¿cuál de los dos realmente merece proteger los verdaderos bienes? Hola, Entrepreneur Mindset. Espero que estén bien. Hoy vamos a resolver el debate financiero más grande de nuestra época. El oro contra el Bitcoin. Es una historia de un rey, de un desplome y de una resurrección, pero también de traición, de fortunas borradas y de muertes resucitadas, con una lección al final que podría cambiar tu manera de ver el dinero. Para entender este duelo, primero hay que conocer al campeón actual, y su reinado no empezó ayer. Hace 5000 años, mucho antes de los bancos, mucho antes de los billetes, los faraones de Egipto ya eran enterrados con él. Los romanos pagaban a sus legiones con él. Los imperios españoles cruzaron los océanos por él. En cada época, en cada continente, los hombres eligieron el mismo metal para almacenar su riqueza. Ese metal es el oro. ¿Pero por qué él? ¿Por qué ese metal y no otro? La respuesta es vertiginosa, literalmente. Y no viene de la Tierra, viene del espacio. Van a entender por qué, retrocediendo un poco en el tiempo. Cada gramo de oro que existe en nuestro planeta nació en un cataclismo cósmico, la colisión de 2 estrellas de neutrones, un evento de una violencia inimaginable. En otras palabras, el oro de su anillo fue forjado en una explosión estelar, mucho antes del nacimiento de la Tierra. Y por eso nadie puede fabricarlo. Los alquimistas pasaron siglos tratando de transformar el plomo en oro. Todos fracasaron. El oro que existe es todo lo que tendremos jamás. Y la cantidad de oro disponible es ridícula. Por más loco que parezca, todo el oro extraído desde el inicio de la humanidad, todas las minas, todos los tesoros, todos los bancos centrales juntos, el oro del Banco de Francia cabría en un cubo de apenas 22 metros de lado, menos alto que un edificio de 8 pisos. Por eso es tan valioso. Es raro, imposible de fabricar e inalterable, ya que una moneda acuñada hace 2000 años todavía brilla hoy. Y el oro tiene un superpoder que nada más posee. Cuando todo se derrumba, él sube. Las guerras, los desplomes, las hiperinflaciones. En cada catástrofe, mientras los billetes se convertían en papel sin valor, quienes tenían oro atravesaban la tormenta. Por eso se le llama el valor refugio definitivo. Pero cuidado, aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque el rey también tuvo sus propias travesías por el desierto. Y el peor de todos duró 20 años, enero de 1980. Después de una década de inflación descontrolada, el oro alcanza un máximo histórico de $850 por onza. Luego, el Banco Central de Estados Unidos aplasta la inflación con tasas de interés récord y el oro se desploma. Va a perder el 70% de su valor y se hunde en 20 años de purgatorio. En los años 90, ya nadie lo quiere. Los economistas lo apodan la reliquia bárbara.
un vestigio polvoriento de otra época condenado por la modernidad. El símbolo absoluto de este desprecio llega en 1999. El Reino Unido, convencido de que el oro ya no vale, decide vender la mitad de sus reservas nacionales, 395 toneladas, a aproximadamente $275 la onza. Es el precio más bajo en 20 años. En los años siguientes, el oro repunta y encadena 25 años de alzas. Hoy en día, esta venta es considerada como la peor operación financiera en la historia de los bancos centrales. Incluso tiene un apodo, el Brown Bottom, por el nombre del ministro que la ordenó. Y eso es lo fascinante del oro. Puede hibernar durante 20 años, puede ser despreciado, burlado, enterrado por los expertos, pero nunca valdrá cero. Y siempre termina regresando. Incluso quien compró en el peor momento de la historia, en el pico de 1980, hoy ha multiplicado su inversión por más de 6. Y justamente, miren dónde está el oro hoy en día. En 2025, ante las tensiones mundiales, el oro rompió más de 50 récords y subió más de un 60%. En enero de 2026, alcanzó un máximo histórico, alrededor de $5.589 la onza, con el aumento de $1.000 más rápido jamás registrado. Y los bancos centrales de todo el mundo han estado acumulando más de 1.000 toneladas al año desde hace 3 años. Cuando las instituciones más prudentes del planeta protegen naciones enteras con el metal amarillo, no es una coincidencia. Aquí está el rey. 5 milenios de reinado, cicatrices, un paso por el desierto, sigue en pie y más alto que nunca. 2008, apenas 10 años después de la venta de Gordon Brown, el mundo se derrumba en la peor crisis financiera desde 1929. Los bancos hicieron estallar el sistema, los estados lo salvaron con el dinero de los contribuyentes, y la confianza está hecha trizas. Ese famoso seguro contra la catástrofe, todos lo buscan desesperadamente. Es en medio de este caos cuando un desconocido, oculto tras el seudónimo de Satoshi Nakamoto, lanza una idea revolucionaria, una moneda sin banco, sin estado, que nadie controla y cuya cantidad está limitada para siempre, a 21 millones de unidades. Imaginen un pastel cortado, de una vez por todas, en 21 millones de porciones. Nadie, ni el gobierno, ni el Banco Central, ni un multimillonario, podrá jamás agregar una sola más. Está grabado en el código. Y para entender cómo se mantiene en pie sin banco, imaginen un gran libro de cuentas gigante, fotocopiado permanentemente en miles de computadoras en todo el mundo. Para hacer trampa, tendrías que falsificar todas las copias al mismo tiempo, al segundo. Misión imposible. Eso es la famosa blockchain, la caja fuerte colectiva del Bitcoin. Y hay que ser honestos, lo que aporta el Bitcoin es una verdadera revolución con herramientas que el oro nunca tuvo en 5.000 años. La primera es la escasez matemática absoluta. Recuerden, el oro es escaso, pero aún así se extraen más de 3.000 toneladas adicionales cada año. Su reserva mundial crece constantemente. El Bitcoin, en cambio, está limitado a 21 millones para siempre. En este criterio específico, el aspirante es aún más raro que el rey. Es la primera vez en la historia monetaria de la humanidad. La segunda herramienta es el transporte. Intenta cruzar una frontera con $100 millones en oro. Necesitas un camión blindado, guardias armados, declaraciones de aduana y mucha suerte. Y comenzamos este noticiero con este hecho insólito. Ayer por la tarde, alrededor de las 15 horas, un camión blindado de la Brinks que circulaba por la Nacional 17 entre Arras y Lens fue atacado con explosivos por un grupo de 4 o 5 personas. Encapuchados y fuertemente armados, estos asaltantes escenificaron un estrechamiento de la carretera para ralentizar el camión. Luego lo hicieron explotar para robar casi la totalidad de su carga. Con el Bitcoin, esa misma fortuna cabe en 12 palabras memorizadas en tu cabeza, como si el código de tu caja fuerte estuviera en una rima que solo tú conoces, y atraviesa cualquier frontera del mundo en unos minutos por unos cuantos centavos de comisión. La tercera arma del Bitcoin es, al menos en teoría, que es incautable. Si tú mismo tienes tus llaves, ningún estado puede congelar tu Bitcoin con un simple decreto. El oro, en cambio, ya ha sido requisado en la historia. En 1933, en plena crisis, el presidente estadounidense Roosevelt simplemente ordenó a los ciudadanos entregar su oro al Estado bajo amenaza de prisión. Con el Bitcoin, este tipo de decreto se vuelve técnicamente imposible de aplicar. Y no son solo teorías. En países como Argentina, Líbano o Nigeria, cuando la moneda local se desplomó, poblaciones enteras recurrieron al Bitcoin para proteger sus ahorros, porque un teléfono es suficiente donde un lingote sigue siendo inaccesible. El Salvador incluso lo convirtió en moneda de curso legal en 2021. Aquí está el pretendiente, más escaso que el oro, más móvil que el oro, más difícil de atrapar que el oro. En teoría, el rey debería temblar. Pero el camino del Bitcoin no es nada fácil. Desde su nacimiento, la prensa mundial lo ha declarado muerto 462 veces, 4.472 necrológicas firmadas por premios Nobel y multimillonarios como Warren Buffett, así como por periódicos como Forbes o Bloomberg. Pero 3 de esas muertes fueron más violentas que todas las demás. 3 veces en las que el mundo entero realmente lo creyó.
La primera muerte ocurrió en 2014. En ese entonces, casi todas las transacciones pasaban por una sola plataforma, Mt. Gox, y esa plataforma colapsó en un escándalo estruendoso, donde se volatilizaron 850,000 bitcoins. El bitcoin se desploma de $1,200 a aproximadamente $200, menos 80%. La prensa mundial escribe su primera necrológica, pero sobrevive y se recupera. En 2017 regresa la euforia. El bitcoin roza los $20,000. Luego, una segunda muerte en 2018, la burbuja estalla y llega el invierno cripto. El bitcoin se desploma a $3,200, menos 80 otra vez. Otra vez. La tercera muerte ocurre en 2022 con el colapso de FTX, una de las plataformas más grandes del mundo dirigida por Sam Bankman-Fried, el chico de oro de las criptomonedas que se convirtió en un preso condenado por fraude. Pánico general. El Bitcoin cae de nuevo por debajo de los $16,000. 3 grandes muertes, 3 resurrecciones y cada vez un nuevo récord después. Es precisamente eso lo que ha construido su leyenda y la fe inquebrantable de sus seguidores. Un activo que sobrevive a 472 entierros, terminará conquistándolo todo, y en octubre de 2025, la consagración parece finalmente llegar. El Bitcoin alcanza su máximo histórico, más de $126,000. Esta vez, el oro digital realmente parece listo para destronar al verdadero. Porque sí, ya no son solo geeks apasionados los que creen en esto, es el propio establishment financiero el que ha entrado en el juego. BlackRock, el mayor gestor de activos del planeta, lanza su propio fondo de Bitcoin. En pocos meses, este fondo supera los $90,000 millones y se convierte en el producto más rentable de toda la historia de BlackRock. Y eso no es todo. En marzo de 2025, Estados Unidos da un paso que nadie habría creído posible unos años antes. El país crea una reserva estratégica de Bitcoin y comienza a conservarlo como un activo nacional, exactamente como ha guardado el oro en sus bóvedas desde siempre. El aspirante acaba de entrar oficialmente en la Liga de los Reyes, pero la historia tenía preparada una prueba, una de verdad. Por primera vez, el rey y el aspirante van a enfrentar la misma tormenta al mismo tiempo, ante los ojos de todo el mundo, y el resultado va a sorprender a ambos bandos. Entre 2025 y 2026, las tensiones económicas y geopolíticas explotan. La incertidumbre está en todas partes, y los inversionistas de todo el mundo se hacen la misma pregunta: ¿dónde poner su dinero a salvo? Pues bien, nuestros dos campeones van a reaccionar de manera radicalmente opuesta. El oro, como saben, se dispara. 60% récord tras récord, un máximo histórico, y mientras tanto, el Bitcoin se desploma. De $126,000 en octubre de 2025, cae aproximadamente un 50%, y vuelve a rondar los $60,000 en la primavera de 2026. Aquellos que compraron en el máximo vieron cómo la mitad de su inversión se evaporaba en unos pocos meses. Pero ¿cómo explicar una diferencia tan brutal al mismo tiempo ante la misma crisis? La respuesta se resume en una palabra: volatilidad. El Bitcoin es aproximadamente 4 veces más inestable que el oro. Imaginen una montaña rusa sin cinturón de seguridad. Las sensaciones están garantizadas en la subida, pero nadie los atrapa en la bajada. Y esa volatilidad es un arma de doble filo. Es exactamente la misma que creó a los millonarios de 2017 y a los arruinados de 2022. Es formidable para soñar, pero insoportable para protegerse. Y hay que ser honestos hasta el final. Un informe de BlackRock estudió el comportamiento de ambos activos durante las crisis. El veredicto es que, en los primeros 10 días de pánico, el oro protege sistemáticamente mejor, pero en 60 días el Bitcoin suele recuperarse con más fuerza. En otras palabras, el oro amortigua el impacto inmediato. El Bitcoin recompensa a quienes tienen nervios y tiempo para esperar. Así que hagamos la comparación punto por punto, sin hacer trampa. En cuanto a la escasez, ventaja para Bitcoin. Estos 21 millones están grabados para siempre, a menos que Satoshi Nakamoto, su fundador, reaparezca de la nada, mientras que la reserva de oro, por su parte, crece cada año. En cuanto al transporte, la ventaja abrumadora es para Bitcoin, una clave privada contra un camión blindado. Pero en cuanto a antigüedad y confianza, la ventaja es de 5,000 años de pruebas superadas contra 16 años de existencia. En cuanto a la autonomía, la ventaja también es para una moneda que atraviesa los siglos en un cajón sin electricidad, sin internet, sin contraseña, mientras que fortunas enteras en Bitcoin ya se han perdido para siempre en discos duros olvidados. Y en cuanto al pánico inmediato, la ventaja queda demostrada en condiciones reales en 2025 y confirmada por los bancos centrales de todo el mundo que acumulan el metal amarillo. Entonces, ¿quién ganó realmente esta guerra? La verdad es que ni siquiera juegan en la misma categoría, y eso es lo que ambos bandos se niegan a ver. El Bitcoin no es un oro fallido, es una revolución monetaria aún joven, una apuesta genial al futuro hecha para quienes aceptan ver su inversión reducirse a la mitad mientras esperan que se triplique. El oro no es una reliquia, es un seguro de 5,000 años de antigüedad, hecho para quienes quieren que su dinero siga ahí mañana por la mañana, pase lo que pase. Y es exactamente ahí donde se esconde la lección de negocios de esta historia. Recuerden al gobernador del Banco de Inglaterra, al principio de este video.
Él le advirtió a Gordon Brown: el oro no está ahí para generar ganancias, está ahí para asegurar. Brown confundió las dos cosas, y eso le costó miles de millones a su país. 25 años después, millones de personas cometieron el error contrario al poner sus ahorros de emergencia en un activo de especulación. Vendieron en pánico y pagaron un precio muy alto por ello. El error más costoso que puedes cometer con tu dinero no es elegir el bando equivocado, sino confundir una apuesta, aunque sea genial, con un seguro. El oro es lo que guardamos para dormir tranquilos. El Bitcoin es lo que guardamos para soñar en grande. Cada uno en su lugar, pero nunca uno en lugar del otro. Pero eso, Disney no lo entendió al querer reemplazar a Netflix con inversiones extremadamente arriesgadas en una guerra que le costó $30.000 millones en pérdidas, como se muestra en el video que aparece.